Adelante, John. Cada vez entráis antes. Buenas tardes desde Navarra, desde España. Buenos días en América Latina y el Caribe. Y bueno, pues no sé si hay más sitios desde donde nos escuchan. Bueno, nos estamos empezando a acostumbrar ya a esto de los miércoles bueno, los miércoles, mañana y tarde. Ya terminaremos la semana que viene, el miércoles que viene, eh, ciclo de webinarios sobre la infancia migrante y cómo desde la educación de calle podemos bueno, contribuir a su, vamos a decir, estar mejor, que a su bienestar es un poco complicado. Eh, Os recuerdo que esto es una actividad que organiza el consorcio, no lo voy a decir en inglés, que forman DNI Internacional, Dynamo Internacional Street Workers Network y Tejiendo Redes de Infancia de América Latina y el Caribe. Estamos dando soporte a Asociación Navarra Nuevo Futuro y el Instituto de Formación en Educación de Calle. Creo que no me dejo a nadie. Bueno, muchísimas gracias. Veo caras que van repitiendo webinars y esto nos da pues mucho aliento, la verdad. Eh, Os recordamos que Verónica pondrá en el chat el registro para que luego podamos hacer bien los certificados. Os irán llegando las evaluaciones para que nos ayudéis a mejorar. Y bueno, eso creo que es la parte, vamos a decir, más logística. No podemos dar café, entonces pues cada uno que se lo ponga y brindamos. Eh, Vale, tenemos a Virginia Murillo y a Maribel Giraldo. Como decíamos el otro día, ¿no? En estas vamos bajando las escaleras hacia, ¿no? Concretando desde el marco del primer día los enfoques. Ya empezamos a hablar de prácticas la semana pasada y hoy vamos a seguir en esa línea concretando un poco más. Eh, entonces, nada, la dinámica va a ser que Maribel primero va a hacer una presentación, luego Virginia, luego, bueno, pues podemos preguntar y sí que nos gustaría pues que las personas participantes también puedan, bueno, o preguntar o compartir eh, ignorancias, como nos gusta decir, pero también prácticas que hagáis en vuestros territorios. Tampoco tienen que ser prácticas perfectas, todas las prácticas tienen siempre varias partes y bueno, pues también es interesante hablar de las dificultades o los frenos o las cosas que no nos acaban de funcionar, así se aprende muchísimo también. Entonces, nada, doy la palabra a Maribel Giraldo, que es psicóloga y experta en educación y desarrollo humano y también en políticas de cuidado. Ella nos va a hablar, bueno, y forma parte del proyecto Caminantes, sí hay camino, aludiendo a Machado, pero cambiando un poco la frase, que es un trabajo con niñas y mujeres de Venezuela. Y forma parte de la Corporación Educativa Combos de Colombia. Y lleva toda su vida pues haciendo acompañamiento psicosocial. Bueno, toda su vida no lo sé, son como 25 años eh, con niños, niñas, mujeres y en la defensa de sus derechos. Entonces, nada, Maribel, si nos puedes dar una primera explicación de lo que hacéis, concretando al máximo vuestras prácticas, pero bueno, entiendo que tienes que presentar el contexto también. Sí, muchas gracias, John. Bueno, me alegra mucho compartir este espacio con ustedes desde la Corporación Educativa Combos, ubicada en Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Queremos hoy compartir un poco la experiencia que hemos venido construyendo a lo largo de 32 años de existencia de la corporación. Y digamos que hoy la vamos a centrar en el fenómeno de migración transfronteriza, un fenómeno nuevo para Colombia también, porque Colombia siempre fue un país destino, no un país origen de la migración, pero a lo largo de 32 años, pues la corporación ha venido también acompañando la movilidad humana, ¿cierto? En el fenómeno de desplazamiento por situaciones sociopolíticas, que también genera esos movimientos en masa de personas que salen de sus territorios en busca de mejores oportunidades o pues de salvaguardar su vida. Y digamos que entonces la migración pues también ha hecho parte como de este ejercicio de la corporación a lo largo de todo este tiempo. Entonces,
para ser también como muy precisa y muy respetuosa del tiempo, pues voy a tejer esta conversación con una presentación. Mm, me informan si ya la ven. Sí, muy bien. Gracias, Virginia. Bueno, la Corporación Educativa Combos es una organización comprometida con la vivencia y la exigibilidad de derechos, específicamente de mujeres, niñas y niños de la ciudad de Medellín y de algunos municipios de Antioquia. Nosotros los llamamos como población empobrecida, población con altos niveles de vulneración, porque también es una apuesta institucional, porque los proyectos institucionales definen con quién, ¿cierto?, desarrollan y con quién van caminando, y este ha sido como el grupo de personas que nosotras hemos venido construyendo y co-construyendo con ellas, pues esta realidad, esta transformación social. Y entre esas, pues las personas en situaciones de migración, digamos que están en este ejercicio pues como de acompañamiento. Nos especializamos en procesos educativos, de investigación, con enfoque de derechos, de construcción de paz, diversidades, inclusión y cuidado, que es en este momento también como uno de los centros que ha puesto la narrativa internacional, ¿cierto? Que prevalezca la vida sobre otras situaciones que han venido prevaleciendo por el sistema económico. Y yo les voy a contar la experiencia con la migración transfronteriza Venezuela-Colombia desde 2013, porque si bien la diáspora y la salida masiva de personas del país hermano se da entre el 18 y el 19, ¿cierto? Cuando los indicadores muestran el aumento exponencial. En la corporación, nosotros tenemos registros de personas de Venezuela desde el 2013, es decir, ya venían también como ubicándose en el país, y creo que eso nos da posibilidad de tener una mirada más amplia. Para empezar, quisiera arrancar con esta, es uno de nuestros ejercicios también de sensibilización y de movilización de opinión pública. Es una campaña que hemos denominado ¿Qué llevarías en tu maleta? Y es una pregunta que queremos hacerles a ustedes si tuvieran que emigrar o si ya migraron, ¿cierto? Para el caso de algunos y algunas que nos están acompañando hoy, ¿qué llevarían en su maleta? Un minuto de aquello que sería lo que empacarían en esa maleta real y en esa maleta simbólica también, que es lo que cargamos cuando salimos o cuando nos impulsan a salir de nuestros espacios y de nuestros territorios. No sé, John, si aquí podemos dejar el micrófono abierto, también prometo un minuto, dos o tres personas que nos quieran compartir. Creo que Manuel Sada para poder verles. De pronto, quien quiera compartirnos si tuvieran que emigrar o si ya migraron, ¿qué llevarían o qué llevan en su maleta? Bueno, yo Hola. llevaría, no tuve que emigrar, pero yo llevaría documentos Ujú, y tomo medicamentos, cosa que no tomo, pero en el caso llevaría medicamentos ujú, y algo de comida, eso en lo real. Y en lo simbólico me llevaría los recuerdos y las vivencias y las emociones de mi país. muy bien, Carmen, muchas gracias. Una voz más. Imelda. No abro es que abro la imagen se corta un poco la voz. Imelda, te escuchamos un poquito cortada. No, está un poquito mal la señal, creo. Si nos quieres. Sí, se escucha mejor. No, No, creo que sí Imelda, se te nos. oye mal. A ver Mm. si se corrige mientras puedo leer cosas que Ah, están poniendo en sí, el chat. sí, porque no ven. Llevarían ropa, el celular, desodorante y agua, comida, documentos importantes, ropa y Ujú, productos de higiene personal. ujú, Llevaría la esperanza de volver, documentos, número y teléfono de contactos, medicinas, comida, ujú, otra vez documentos y el miedo y con el miedo y la prisa de migrar olvidaría cosas seguramente. ujú.
Muy bien. Efectivamente, cuando También hablamos, la almohada favorita, perdón, que era que me hace sí. sentir en casa. Cuando hablamos de la migración, pues efectivamente nos vamos a una parte material, como lo nombran, y a una parte que tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Con las afectaciones, con las esperanzas, con la memoria, con la historia. Y por eso la migración no es únicamente una información conceptual o una construcción conceptual, sino que tiene que ver con la existencia y la vida. Y ante esa pregunta que estamos desarrollando en este momento en la corporación y en la ciudad para movilizar lo emocional en uno de los objetivos que tenemos institucionales, que es la integración, que ya lo vamos a mirar un poquito más a profundidad, la integración y la cohesión social, pues tenemos que tocar lo emocional porque finalmente la discriminación, el estigma con la migración en la actualidad, las relaciones sociales y los vínculos se han roto, ¿cierto? Y el tejido hay que reconstruirlo también desde lo emocional y esta es una pregunta que nos contacta con lo emocional. Si yo tuviese que salir, ¿qué llevaría en mi maleta? Y coincidimos con los relatos de muchas mujeres que han pasado por la corporación y de niñas que efectivamente una de las cosas que empacan de primero son los documentos, pero es de las primeras cosas que se pierden en el camino, ya sea porque se mojan, porque se destruyen, porque se roban, porque se pierden, ¿cierto? Y finalmente llegar a un lugar, a un territorio sin documento de identidad, es también ser un nadie, o una nadie en este mundo en el que la identidad pues, es tan importante. Entonces, este tejido, estos 15 minuticos los vamos a transitar en tres caminos. El tema de respuesta humanitaria y migración, creo que ahí es muy importante que si bien en estos tres webinars anteriores hemos planteado un poco el contexto en México, en Uruguay, en Perú, en Brasil, en Costa Rica, pues los contextos siempre nos ubican en el dónde, ¿cierto? En el dónde, en el cómo y en el quiénes. Entonces vamos a pasar un poco por el tema de contextos, los retos políticos que ha tenido Colombia y que son finalmente también los que nos acompañan en estos desafíos sociales que llamamos la propuesta de la corporación para favorecer la integración social. Entonces, para hablar del contexto, nosotras preferimos hablar de la respuesta humanitaria que hemos tenido como país frente a una realidad que, como decía en un principio, es nueva, nunca la habíamos vivido, ¿cierto? La entrada masiva de personas al país buscando mejores condiciones de vida y con vocación de permanecer en el país. Y para poder hablar del contexto, pues tenemos que reconocer que la respuesta humanitaria siempre es temporal y limitada tanto de la cooperación internacional como de los países destino. Y en este momento, pues tras 7 años de la masa más pues, grande de población que llegó a Colombia, la respuesta humanitaria en este momento está limitada, muy limitada, casi exigua pues en el país. Datos del fenómeno de migración en Colombia. Colombia ha recibido cerca de 2,8 millones de personas de Venezuela, ¿cierto? Eso se corresponde al casi 5% de la población colombiana, que somos más o menos, éramos 40 y tantos millones hace 5 o 6 años. De esos 2,8 millones de personas, el 28% son niños y niñas. Y esto ya nos pone una mirada, nos empieza a focalizar en este interés que tiene la red y en el que nosotros nos sumamos hace unos años de poner al centro la pregunta por la situación de derechos de los niños y de las niñas y en el trabajo que tenemos específicamente con ellos y con ellas para que su vida, pues como decía John ahorita, esté más orientada a un estar bien, ¿cierto? En los lugares a los que llegan. Para julio del 2024, las estadísticas en Colombia nos decían que el 75% de los niños y las niñas estaban escolarizados y escolarizadas. Para Colombia, y ahorita lo vamos a ver en los desafíos políticos, una de las primeras barreras que se rompió en el fenómeno de la migración fue el acceso a la educación. Y eso ha sido muy importante porque el acceso a la educación es primordial si pensamos en la integración y pensamos en el goce de derechos. Y romper la barrera también fue abrirle camino y abrirle campo pues, a otras políticas de defensa y de protección de derechos. Pero aún con el 75% estudiando, pues la pregunta siempre será, ¿qué pasa con el 25% de niños y niñas
que no están estudiando. Eso para Colombia, pues el 25% corresponde como a cerca de 190.000 niños y niñas que se mueven permanentemente, que hacen parte de lo que en Colombia también llamamos el fenómeno de caminantes, que son las familias que van de ciudad en ciudad, de municipio en municipio, con sus hijos y con sus hijas en unos traslados permanentes por búsqueda de oportunidades, pero que también implican, pues para ellos y para ellas, el no acceso a derechos, específicamente a educación y, como lo veremos ahorita, a identidad y a otros derechos como salud. Encontramos que hay, de este 25% de niños y niñas, hay moratorias hasta de 5 años, es decir, niños y niñas que nunca han llegado a la escuela, que nunca han tenido posibilidades de educación formal o que aún ingresando pues a sus primeros años de educación básica primaria, pues, rompieron con la trayectoria y llevan muchos años sin estar en la educación. Y hay otro elemento de contexto que quisiera nombrar, pues porque ahí también vamos a centrar ahorita como nuestras apuestas institucionales, que es la vida en los inquilinatos. Los inquilinatos en la ciudad de Medellín son unidades habitacionales o propuestas habitacionales que funcionan como hoteles, pero en unas condiciones pues bastante deficientes y precarias, que se pagan en el día a día y en las que pueden habitar muchas personas, ¿cierto? Nosotros hemos encontrado inquilinatos con 180 habitaciones, en cada habitación entre 3 y 8 personas. Entonces, en un edificio, pues de 2 o 3 pisos, podremos imaginar la cantidad de personas que pueden habitar el inquilinato y lo que implica el aumento de riesgos para los niños y las niñas en esas lógicas habitacionales. Y en estos inquilinatos, que se ubican además en zonas precarizadas de la ciudad, pues una característica que nos ha llamado la atención y que la queremos poner por el riesgo que hay con la calle es que de los niños y niñas de Venezuela que habitan estos inquilinatos, encontramos que de cada 10, 3 niños y niñas tienen ya familiares con uso problemático de consumo de sustancias psicoactivas. Y cuando decimos uso problemático es que ya están básicamente en una situación pues, de consumo extremo, que están a punto de habitar la calle. Otro dato interesante para el contexto y que, digamos, le da base a nuestra propuesta pedagógica, a nuestra propuesta institucional, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto encargado de hacer la protección de derechos de niños y niñas en Colombia, registra que entre el 2021 y el 2024 tiene 19.578 casos administrativos de restablecimiento de derechos, es decir, niños y niñas que ya ingresaron en el sistema de protección. Y esto representa pues un 2,5% de los niños y niñas de Venezuela que ingresan, es decir, una respuesta, además obliga una respuesta del Estado bastante alta, con un recurso bastante alto, y teniendo en cuenta que el subregistro por lo general de los procesos de restablecimiento de derechos es que 1 de cada 3 niños y niñas que están en alto riesgo pues pueden acceder o acceden por diferentes circunstancias. En este caso encontramos que los mayores casos de vulneración de derechos están dados por violencias sexuales, por negligencia y por omisión en el cuidado, que por lo general es niños y niñas solos y solas. Además que también identificamos un alto porcentaje de afectación en las niñas y aquí es muy importante porque nuestra visión institucional no solamente pone el debate de la migración como fenómeno, sino del alto impacto y desproporcionado impacto que tiene este tipo de fenómenos en la vida de las niñas y en la vida de las mujeres. Y por eso Caminantes, si hay camino, como decía John ahorita, ese juego del poema tiene un énfasis específico en el trabajo con las niñas y con las mujeres y ahí es donde también generamos una visión muy importante para nuestro proceso institucional. Los otros son como datos de la diferenciación en los conceptos que tenemos en Colombia de distinguir 2 formas de habitar la calle a propósito como del objetivo que nos centra en esta red y es que nosotros encontramos niños, niñas y personas adultas que son de calle, es decir, que ya habitan permanentemente y no tienen vínculos ni redes familiares o redes sociales de apoyo y aquellos y aquellas que están de manera ocasional con mucha presencia pero ocasional, que todavía tienen algún vínculo, que son niños, niñas y personas en calle. Y digamos que el ejercicio estadístico que aparece acá de casi 200 niños y niñas registrados en el último censo, censos muy, digamos,
con muchos vacíos en el acompañamiento, pues identificamos que hay 200 niños y niñas de calle en una ciudad en la que hace 10 años más o menos se supone habíamos superado la vida de los niños y las niñas en los espacios pues, de calle definitivos. Quedemos en este segundo paso, en esta segunda senda del camino como desafíos políticos. Colombia avanzó en la construcción de una política pública para la protección especial de niños, niñas y jóvenes migrantes en el marco del Estatuto de Permanencia Temporal, que es el que otorga una categoría de regularización a la ciudadanía de personas migrantes en Colombia. Y tener la regularización, es decir, tener acceso al estatuto, pues genera acceso a derechos, a educación, a salud, a cuidados, a alimentación, bueno, a toda la oferta de derechos, de servicios que tiene el país, pero aún con esta posibilidad que también fue limitada, como decía en un principio, los apoyos son limitados, este estatuto tiene vigencia hasta el 2031, pero tuvo además un cierre de regularización para familias que habían ingresado hasta el 2021. Entonces, del 2,8 millones de personas que están en Colombia, solo pudieron acceder al PPT, que es el permiso, cerca de 1.900.000, y de ese 1.900.000, pues hay muchas que no han logrado el documento físico y por lo tanto, pues no tienen acceso a las ofertas estatales de derechos. Hay unos desafíos territoriales. Antioquia y Medellín son el segundo departamento y la segunda ciudad con mayor vocación de permanencia, por lo tanto con mayor demanda, ¿cierto? Donde hay más personas, hay mayor demanda y eso ha venido también generando un rechazo, digamos, de la población. Por eso nuestra campaña inicial, ¿tú qué llevarías? Pues que nos contacte con esa realidad que también implican, porque llevamos medicamentos, pero los medicamentos se agotan, entonces, ¿cómo acceder a más medicamentos? Lo mismo a telecomunicaciones, a bancarización y a todo lo que implica, pues, como la vida permanente en un territorio. Y por supuesto, un desafío político para el Estado colombiano es que a mayor presencia de niños, niñas en situaciones de vulneración, mayores cifras de violencia y por lo tanto mayor impacto en los sistemas de protección, en los sistemas de atención para los niños y las niñas. Y me voy a concentrar aquí. Esta es nuestra propuesta, como decía John, vamos bajando, vamos decantando a lo que hacemos en el día a día. En este ejercicio institucional pedagógico que es el centro de la corporación, pues quiero traer una frase de Lemieux que la tenemos incorporada en una investigación que hicimos hace unos años cuando Colombia enfrentó el acuerdo de paz y también había un temor generalizado de las comunidades urbanas por la llegada de los extranjeros y las extranjeras, que en ese caso eran las personas que estaban vinculadas a los grupos armados, pues a las FARC como grupo armado, ¿cierto? Y el extranjero, extranjera como todo aquel que no hace parte de mi tejido y de mi contexto. Entonces, Deleuze dice que em, el miedo cultural es el miedo al no conocido y a la no conocida, aquel o aquella que viene con otros rituales, con otras costumbres, con otros modos de vida y que intenta introducirse en nuestra cultura. Y ahí nuestra pregunta siempre será, ¿quién es el extranjero y la extranjera para mí? ¿Cierto? ¿Quién es aquel o aquella que siempre me genera miedo? Y es un miedo instalado también en nuestras sociedades. Ante ese miedo, pues nuestros desafíos institucionales para responder a la realidad han estado centrados en el ejercicio de campañas de comunicación para disminuir las brechas, para erradicar la discriminación y la exclusión. Esta es una propuesta de sensibilización y transformación cultural lenta, muy difícil, muy compleja, tal vez de las apuestas más arriesgadas que podemos asumir siempre será la transformación cultural. Por ahí en los refranes del feminismo dicen, ojo patriarcado, que te quedan 500 años, porque eso es más o menos lo que vivimos, ¿cierto? Y en este momento en el mundo, también en un retroceso de derechos, en unos estados que han venido generando pues como una visión de derecha ultra conservadora que también ha ido en contra de las conquistas de derechos,
pues la transformación cultural se vuelve doblemente eh, desafiante para todos y para todas. En las campañas de comunicación, nosotros generamos unas propuestas de construcción con las niñas y con las mujeres. En laboratorios tenemos un proceso formativo con niñas en comunicaciones alternativas. Digamos que en este caso lo alternativo está centrado en propiciar un desafío también epistemológico con las niñas y las mujeres, y es que el poder se ha concentrado en ciertos lugares, ¿cierto? En decisión, en las personas que deciden por los presupuestos, que deciden por las políticas, y nosotros les proponemos que el poder también está en ellas, en su voz, en la forma en la que pueden enviar un mensaje. Digamos que los formatos y los canales de comunicación seguirán siendo los mismos, pero lo alternativo y lo innovador será el mensaje que transforma, ¿cierto? Entonces, hemos construido con las niñas y con las mujeres espacios como podcast, por ejemplo, para narrar sus vidas, cómo han venido caminando, como hay mujeres que llegaron a Medellín después de caminar 2 meses desde la frontera de Venezuela a Cúcuta, transitando por diferentes lugares, pero siempre a pie para llegar a ubicarse en un barrio, ¿cierto? Y esa como una manera también de generar sensibilidad y de propiciar esto que nosotras hemos llamado la integración social y la interculturalidad como no como una sumatoria de dos culturas, sino como la construcción de unas prácticas culturales que derivan de quienes recibimos, quienes acogemos y quienes llegan también nuevos y nuevas. También es un desafío, digamos, más práctico y más pragmático, un modelo que tenemos en la corporación, que es el modelo de pedagogía vivencial, y ese modelo ha puesto siempre al centro el cuerpo, ¿cierto? La migración no es solamente un relato, no es solamente un dato, las emociones están en el cuerpo, y nuestra pedagogía ha centrado siempre su visión en las potencias, en la creatividad y en las afectaciones. Y ahí hemos contemplado durante los 32 años de existencia de la corporación, y ahora con mayor énfasis en este ejercicio, lo emocional, el acompañamiento emocional. Y el acompañamiento emocional también implica reconocer que no son los mismos duelos que viven las niñas cuando han tenido que dejar a sus mascotas, cuando han tenido que dejar a sus abuelos y a sus abuelas, a las niñas que están transitando por un momento vital, por ejemplo, en su continuum de vida. Entonces, el apoyo emocional, el acompañamiento emocional es un acompañamiento individual y grupal, con el ánimo también de gestionar las emociones y de propiciar pues como como unas visiones distintas frente a lo que sucede con lo oscuro que pueda parecer la migración. El trabajo de la escuela: nosotros tenemos un colegio. En este colegio de la corporación, en los últimos 5 años se transformó completamente la presencia de niños y niñas. Tenemos un 80% de niños y niñas migrantes matriculados y matriculadas, porque esta es una escuela nueva, si nos gusta llamarla. Es una escuela que ha recibido al extranjero y a la extranjera durante toda su existencia, que tiene unas condiciones, digamos, no convencionales. Aquí no usan uniforme, no hay un condicionamiento con los útiles escolares, pensamos la flexibilidad educativa a partir de las realidades y los contextos. Estamos en crisis, por supuesto, porque una cosa es lo que pensamos y otra es el sistema, y este colegio es un colegio formal, que es monitoreado pues, y en parte pagado por la Secretaría de Educación de Medellín, y pues todo eso que soñamos no va en la misma vía de los sistemas oficiales, y bueno, hay una ruptura, digamos, que genera también como unos distanciamientos, y estamos a puertas de tomar algunas decisiones con el colegio, con mucho dolor, porque cada vez que se cierra una institución educativa en el mundo, también es una esperanza que se va cegando, y bueno, ahí tendremos que abrir otras puertas de esperanza desde educación con otras vías. Hay otra estrategia, como para ir finalizando, que nosotros llamamos pedagogías itinerantes para una vida en movimiento, y esas pedagogías itinerantes nos las han permitido construir los niños y las niñas que viven en los inclinatos y que están en calle, porque hacemos todo el proceso. Como les contaba ahorita, los inclinatos son espacios demasiado, demasiado adversos para la vida de los niños y de las niñas y para el desarrollo pedagógico. Pues entonces nos tomamos la calle
Y como vemos en la imagen, esta es una imagen de un inquilinato en la que solamente vive comunidad indígena originaria de pueblos de la Via Yala en Colombia, que son expulsadas por situaciones económicas, por conflicto armado, bueno, por condiciones sociopolíticas también de sus territorios. Y habitan, por ejemplo, solo un inquilinato. Todas las comunidades llegan a unos espacios específicos. Entonces, salimos con ellos y con ellas. Y es itinerante porque hoy están y mañana no. ¿Cierto? Entonces, hemos venido desarrollando una propuesta pedagógica en la que decimos, lo que hoy hagamos con los niños y con las niñas, lo que hoy se lleven, les va a tener que servir en la vida. Entonces, es un reto pedagógico. ¿Qué les voy a decir hoy? ¿Qué voy a detectar hoy? ¿Cómo voy a identificar un riesgo, por ejemplo, vital para poder actuar hoy? Es un desafío para el equipo de trabajo, es un desafío para las comunidades y es un desafío también pues para la institución pensarnos esa itinerancia y esa itinerancia también vías de la transformación cultural. Eh, Nosotros hacemos un seguimiento de asesoría para el acceso a derechos y tenemos acompañamiento jurídico, que es fundamental porque no podríamos, digamos, emprender unas acciones específicas de protección con los niños y con las niñas que están en situaciones de calle si no tenemos esa visión jurídica. La visión jurídica no solamente con el acompañamiento de profesionales del área jurídica, sino desde nuestra concepción, ¿cierto? Cómo tenemos que notificar aunque sea doloroso, un rescate, por ejemplo, de un niño o de una niña, como una violencia sexual debe ser notificada de inmediato y activada la ruta para romper esa barrera de la omisión o del silencio en la sociedad. Bueno, ahí hay una serie de reflexiones que hemos tenido desde lo jurídico también que nos han permitido pensar en este ejercicio de pedagogías itinerantes. Y quisiera ya finalizar con una acción muy puntual, también muy práctica, digamos, muy del pragma que hemos venido desarrollando desde hace 2 años, y es la construcción y la creación de un observatorio. Un observatorio para analizar desde una mirada crítica los derechos de los niños y de las niñas en estos lugares específicos que les hemos nombrado, que son los inquilinatos, ¿cierto? Digamos que esa creación del observatorio es una propuesta de incidencia y de movilización de apoyos y de movilización política, porque ¿para qué es un observatorio? Para poner foco, para hacer zoom a unas situaciones específicas, ¿cierto? Ese es como el objetivo que nosotros hemos centrado en este ejercicio del observatorio, en este caso, la vida de los niños y de las niñas en los inquilinatos. Y es que no es de poca monta, porque cuando yo hablo de los inquilinatos, estamos hablando de mal contados porque no hay un censo oficial en Medellín, pero mal contados. En una investigación de la Universidad Nacional se planteaban que había 8.000 unidades habitacionales en modalidad de inquilinatos en Colombia antes de pandemia. Después de pandemia, esas modalidades casi que se duplicaron porque además hubo una ayuda humanitaria de albergar familias en esas modalidades pagadas por el Estado. Entonces, muchas residencias y muchas casas se convirtieron en inquilinatos y ya es muy difícil saber cuántas unidades habitacionales hay de este tipo. Entonces, entre más, pues, como decía ahorita, más riesgo para los niños y para las niñas. ¿Para qué más el observatorio? Para visibilizar las situaciones críticas de riesgo y para actuar en ellas, que es como la luz, la sombra y la luz, ¿cierto? Lo que encontramos, pero porque ahí estamos también haciendo algo más. Y para cuestionar la naturalización del empobrecimiento y la marginalidad, porque estamos en una sociedad en la que consideramos que pues esto está ahí, está en un lugar donde no lo veo, ¿cierto? Les toca, lo deben hacer, pues no hay otra alternativa. Y desnaturalizar ese empobrecimiento también es una apuesta política, porque es plantear que las desigualdades no ocurren por efecto de la migración, sino que son estructurales y que tanto el Estado como las comunidades y el mercado, si lo ponemos en ese vértice también de las corresponsabilidades, los privados y las privadas, tenemos que responder a esas realidades. En este caso, toda la vida de los niños y de las niñas también está relacionada con una feminización, ¿cierto? Del desplazamiento, una feminización de la migración. Hasta hace 20 años más o menos la migración era sobre todo masculina, y de 20 años para acá en el mundo la migración también se feminizó y las mujeres no salimos solas, siempre salimos
con los niños, las niñas, con las personas adultas, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, y eso complejiza también pues la vida como en esta perspectiva. Yo dejaría ahí, intenté ser muy puntual con los 20-25 minutos y ahorita podemos ampliar, creo que desde alguna de las líneas específicas que tenemos en la corporación o pues o algunos elementos como de esos 3 veras del camino que he planteado para el análisis. Sí, Miriam plantea pedagogías itinerantes que le parece interesante. Y a mí también me lo parece y luego quería preguntaros sobre eso, pero podemos pasar, igual deja de compartir Sí, Maribel y pasamos a Virginia en esta primera ronda. Virginia Murillo es socióloga y experta, bueno, maestría, máster, no sé cómo decirlo, en gestión pública de desarrollo local. Es presidenta ejecutiva de DNI Costa Rica. DNI es Derechos del Niño Internacional, es una gran organización internacional que luego se declina por regiones y por países, en este caso DNI Costa Rica, y es vicepresidenta de DNI Internacional, o sea, en América, DNI Américas, vamos, que está también en el staff de DNI Internacional. Forma parte del Grupo de Trabajo Internacional de Sociología para la Infancia y Adolescencia. Ha sido experta independiente en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha colaborado con Naciones Unidas, ahora es consultora del Consejo de Europa. Lleva más de 30 años en temas de infancia y derechos humanos, como formadora, activista, coach, coordinadora de programas. Entonces, Virginia, que además pues eres promotora de este encuentro, tienes la doble gorra, te paso la palabra y puedes compartir tu presentación. Voy a poner en el chat primero la de Maribel y luego la de Virginia cuando termine. Muchísimas gracias y hola a todas y todos. Algunos de ustedes ya nos hemos visto en estos días de sesiones. Y lindísima, Maribel, la presentación, también muy recíproca también lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo también hice una presentación y quería centrarlo en una experiencia en específico. Vamos a ponerla. Pero quisiera inicialmente compartir algunas cuestiones puntuales del trabajo de DNI Costa Rica. Bueno, desde Defensa de Niños y Niñas Internacional de DNI Costa Rica, nosotros tenemos 31 años de trabajo sistemático y hemos trabajado a nivel de todo el territorio nacional, pero también en Centroamérica y ahora con ese brazo también en la región de las Américas. El tema de migración, ¿verdad? Que es muy cambiante, ¿verdad? Es constante, pero cambiante. Lo venimos trabajando desde el inicio y creo que fue uno de los primeros temas que abordamos y en aquel momento con todo el conflicto, digamos, de Nicaragua, en ese momento se llamaba desplazamiento, ¿no? Y nosotros hicimos toda una serie de acciones, principalmente Costa Rica, Costa Rica siempre ha sido país receptor, pero ha ido también, es un país de tránsito y ahora es un país también de destino, ¿verdad? Destino más de asentamiento. Entonces, en esa dinámica nosotros venimos con una larga data, pero desde el 2019, aunque en ese entonces, hace 31 años, también hicimos un trabajo con el ACNUR. Desde el 2019 somos también agencia socia del ACNUR. Y entonces el proyecto que les voy a compartir es un proyecto que se enmarca en esa relación con el ACNUR y que ha venido también transformándose porque ha tenido que responder a los cambios de los contextos migratorios, ¿verdad? Entonces que ahora un poco yo voy contándoles el proyecto y dentro del proyecto voy hablando un poquito del contexto, de la dinámica a la cual nosotros hemos estado teniendo que adaptarnos y también las particularidades de las poblaciones con las cuales
les tenemos que ir atendiendo y respondiendo. El proyecto, bueno, se llama Proyecto Monarca, Derecho a un Lugar Seguro. Y, un segundito, es un proyecto, bueno, se llama Protección y Acceso a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Refugiados y Solicitantes de Asilo en Costa Rica. Sin embargo, nosotros también trabajamos con diferentes categorías migratorias y también trabajamos con comunidades de acogida. Y eso fue una, además, exigencia casi de las comunidades en el sentido de la necesidad de trabajar desde una respuesta más integral, donde participaran no solo población refugiada, migrantes, sino también costarricense. Y en ese sentido ha sido muy interesante también esa incorporación, ¿verdad?, de una serie de elementos en el proyecto. Monarca se inspira en las mariposas monarca, ¿verdad?, quienes representan un símbolo de transformación constante, de verdad, desde que pasan del huevo a la oruga, a la crisálida y finalmente a la mariposa, y que son sinónimo de perseverancia y se reflejan en los miles de kilómetros que ellas tienen que hacer para buscar un lugar seguro. El Monarca, bueno, es un modelo de gestión de casos, así lo hemos llamado en el marco de esta alianza con el ACNUR, desde un enfoque psicosocial. Nosotros trabajamos con la persona, pero también trabajamos con colectivos. Y aquí es importante porque desde ese enfoque psicosocial que venimos desarrollando, hemos podido, trabajamos desde la persona, desde su narrativa de vida. Nos importa no solo lo que les sucede aquí al llegar a Costa Rica y las dificultades que tienen en su integración y la vulnerabilidad de derechos, sino también toda su historia, ¿verdad? Porque para poder dar una mejor respuesta necesitamos saber quién es integralmente, ¿no? Es una propuesta con un enfoque basado en comunidad porque, como decía, si nos enfocamos en el trabajo y en la integración, necesitamos trabajar también en ese arraigo, ¿verdad? Y en esas comunidades en donde ellos intentan asentarse o se movilizan y transitan constantemente. Es una propuesta, como decía, que es flexible, hiperflexible ante los cambios del desplazamiento y los flujos migratorios y sus dinámicas. Y bueno, hemos pasado desde múltiples situaciones, siendo un país de tránsito y siendo un país receptor, desde las caravanas masivas en donde fueron miles de niños, niñas y adolescentes y sus familias hacia el norte, desde todo lo que ha sucedido con Nicaragua hacia Costa Rica, desde el Darién, ¿verdad?, que suben y ahora con los retornos, ¿verdad? Entonces a todas esas dinámicas tenemos que adecuarnos. Y algo que señalaba la compañera anterior, para nosotros, por ejemplo, es también muy importante y es fundamental si queremos, porque no es suficiente solo la atención, ¿verdad?, individual y el apoyo, sino hacemos alianzas, coordinamos y generamos cambios. Entonces, constantemente, a partir de toda la evidencia y la información que tenemos del trabajo directo con las personas, podemos llegar y tratar de incidir y lograr cambios en las estructuras, en el sistema de migración y refugio, que también tiene sus grandes, y el sistema de protección, que también tiene sus grandes desafíos, como vamos a ver. Entonces, si bien el modelo del proyecto Monarca que les estoy compartiendo tiene varias fases, voy a concentrarlas en estas 4 porque, digamos, son como creo que las principales y las centrales que quizás a lo largo del tiempo se han ido manteniendo. Entonces, damos desde el momento que ingresan. Eso también ha sido muy interesante el cambio, ¿verdad? Porque anteriormente habían muchos canales formales, ¿verdad? Desde la ACNUR, desde las agencias socias, pero posteriormente también desde las comunidades, del boca a boca, que las personas migrantes y desplazadas precisamente van
refiriendo, entonces los recibimos, pero también nosotros identificamos en las calles y en la comunidad. Y entonces ahí vamos brindando acompañamiento a grupos familiares, pero también directamente a niños, niñas y adolescentes, que son, bueno, el centro, digamos, de nuestra acción y sus familias, y damos protección. Y también en esa protección podemos identificar y atender las necesidades inmediatas, y también generamos, se empieza como el proceso, ¿no? Entonces vemos si tienen necesidades educativas, si les enviamos a los procesos participativos, atendemos temas que tienen que ver con salud, mucho con temas de medios de vida. Se plantean planes de vida, algunas se refieren a otras instituciones que tienen que ver también, apoyamos el tema de regularización, ¿verdad? Entonces, dependiendo, digamos, de las diferentes necesidades, ahí comienza su itinerario, ¿no? Y luego se tuvo, pero se suspendió a raíz de las medidas de Estados Unidos hasta marzo. Se estuvo trabajando en la valoración de lo que se llama el interés superior para el reasentamiento. Entonces, se logró muchas familias pudieran, en vista también de su situación de riesgo, ¿verdad? Porque eso tiene la particularidad del refugio, el desplazamiento forzado, es que tienen una situación de riesgo de vida por una situación política, son perseguidos, sufren alguna amenaza, entonces ese grupo en particular era el sujeto ideal para poder participar en esta evaluación y determinar si tenían las condiciones necesarias para poderse ir en un proceso seguro hacia los Estados Unidos o hacia Canadá principalmente, digamos, y ahora se cerró todo lo que era el traslado, digamos, de estas familias a Estados Unidos por las razones que todos pues sabemos, ¿no? Nosotros en ese trabajo, bueno, en el trabajo que venimos haciendo, hemos identificado toda una serie de desafíos importantes, ¿verdad? Y que sí son una constante independientemente de que los movimientos, los desplazamientos o las circunstancias de que vienen o que pasan por Costa Rica o que vienen a Costa Rica se encuentran en las diferentes poblaciones, ¿verdad? Entonces, uno es el tema de la documentación, ¿verdad? Y ahí creo que tenemos un gran desafío porque hay un retraso, un rezago enorme, ¿verdad? En todo el tema de la regularización de las personas, tal así que en septiembre se decían que habían 193.000 expedientes abiertos para solicitud de refugio. Obviamente hay otras categorías migratorias también que podrían las personas optar, pero de esos había casi 173.559 que eran población nicaragüense. Entonces, ese rezago, y si bien, digamos, migración ha hecho esfuerzos enormes para poder mejorar. Hay también pues, importantes cuestionamientos que se han hecho por parte de las organizaciones y otros actores en el sentido de que algunas veces se les cierra el expediente y las personas no tienen posibilidad de apelar y por lo tanto pues no se les puede brindar una protección internacional y tampoco pueden acceder a derechos y eso tiene consecuencias enormes a la hora de operacionalizar el día a día de una familia, ¿verdad? Y entonces los niños sin carnet, las familias sin posibilidad de acceder al empleo, y bueno, y se convierten en una limitante enorme para poder vivir, ¿verdad? El otro elemento es el tema de medios de vida, ¿verdad? Sea quien sea su nacionalidad, todos desean integrarse y poder tener un trabajo decente, ¿verdad? Y lo que encuentran es otra realidad constante, una situación, un país que no les ofrece una estabilidad, ¿verdad? Pero también tienen limitaciones, ¿verdad? Quienes vienen con certificados o con educación cumplida se encuentran con que no lo necesitan tener apostillados o bien que no les convalidan
y muchos de los empleos pues, que logran tener son trabajos informales, y lo cual contribuye pues, a una precariedad. El otro elemento tiene que ver con el acceso a servicios básicos, ¿verdad? Quizás el de educación, que además es uno de los que nosotros apostamos más, ¿verdad? Porque es importantísimo para muchas cosas, ¿verdad? También para que sus papás puedan trabajar, pero también para que puedan tener una mejor perspectiva, que puedan integrarse mejor, y que puedan también tener, estar en espacios seguros, porque a veces viven en comunidades de alto riesgo, ¿verdad? Y por lo menos estar un tiempo y que puedan tener muchas veces también por lo menos una alimentación al día, ¿no? Y Costa Rica en ese sentido, pues tiene bastante cobertura en primaria, hay una posibilidad de insertarse en el sistema educativo con mayor facilidad, aunque el hecho de no tener documentación, pues realmente les impide que no puedan tener la certificación, ¿verdad? Y que eso también pesa posteriormente. Entonces, el hecho de que sus papás no estén regularizados, pues el niño también luego puede tener dificultades. En el tema de salud, creo que es uno de los grandes también desafíos que tenemos, ¿verdad? Por un lado, bueno, y estamos en campaña electoral, hay algunos candidatos y una candidata en particular que viene diciendo de que la población migrante no paga, ¿verdad? Y que abusa del sistema de salud, lo cual no es cierto porque hubo un estudio recientemente de la Universidad de Costa Rica y el ACNUR, y que habla del 70% de los nicaragüenses que están en Costa Rica trabajan, cotizan y pagan impuestos, ¿verdad? Y el otro 30% no es que no quiere, sino que muchas veces los requisitos son imposibles de cumplir o hasta se ven en dinámicas, digamos, difícil de superar, ¿verdad? Pero también los niños, niñas y adolescentes nos comentan cuando les atienden el sistema de salud, hay mucha vulneración de derechos, hay mucha violencia obstétrica, hay mucha violencia en la atención, ¿verdad? Y mucha, a veces hasta discriminación. Y el otro, bueno, gran elemento, ¿verdad? Es la vida digna, y creo que nosotros no llamamos, como comentaba la compañera de inquilinatos, y nosotros tenemos guarderías, que son más o menos lo mismo, pues son un espacio micro infrahumano donde viven un montón de personas en condiciones muy malas, que les cobran unos 10.000 colones al día, pero también hay unos albergues gratuitos, que hay como 3 albergues gratuitos, uno en San José, otro en Guadalupe, y el otro no estoy segura la ubicación, donde les permiten, están algunos uno enfocado a población en condición migratoria, pero los otros son en condición de calle, donde permiten, pero tienen también limitaciones a la hora de que sea un espacio sostenido, porque, por ejemplo, uno de ellos, que es el albergue solidario de calle, tiene el cupo por persona de 200 días, y, por ejemplo, una familia que está compuesta por 10 personas y se quedan 3 días, ya ocupó 30 días, ¿verdad? Entonces es realmente limitado, ¿verdad? Y eso posteriormente comentaré las consecuencias que tiene. Y el otro tema, bueno, es sin trabajo, sin posibilidad, ¿verdad? El tema de acceso a una alimentación, por eso el tema educativo, al menos para los niños, es importante por los comedores escolares. Y el tema de seguridad, ¿verdad? Ya con la población refugiada, las amenazas enormes que tienen, bueno, se sabía en lo de la población nicaragüense, ¿verdad? Que hasta ahí dentro del país, personas que han sido enviadas para perseguirlas, ¿verdad? Para amenazarlas. Y hay la inseguridad del país con el aumento del crimen organizado y la presencia, bueno, se ha vuelto
comunidades muy inseguras y en donde la población migrante y refugiada, ¿verdad? No está exenta a esas dinámicas que están sucediendo en las comunidades. Bueno, la población particularmente en LGTBIQ, refugiada o solicitantes de refugio, ¿verdad? Son una población muy discriminada. Y además la población también, las mujeres que están en ciertas situaciones, digamos, de mayor vulnerabilidad, también están propensas a ser explotadas sexualmente y tienen este grupo de población, en particular la LGTBIQ, más tiene muy poco acompañamiento. El tema de la estigmación y xenofobia, bueno, Costa Rica es un país pluricultural, pero es un país xenófobo, ¿verdad? Y un país que tiene como su doble cara, ¿verdad? Por un lado acoge, pero por otro lado también han habido un crecimiento del discurso del odio, ¿verdad? De la xenofobia. Y hay una percepción, ¿verdad? En el imaginario de que la población viene a quitar el trabajo. Yo creo que eso es algo generalizado, no solo en Costa Rica, en muchos países, pero vemos, por ejemplo, y en el caso de salud, como eso no es así, ¿verdad? La población trabaja y paga y contribuye, pero muchas veces son los otros, ¿verdad? Los patronos o son quienes los mantienen en condiciones de mucha precariedad y hay mucho trabajo, por ejemplo, de la agricultura u otros que el costarricense ya no quiere hacer y bueno, la población migrante es quien lo hace, sufren mucha discriminación y hay un problema que es casi una epidemia, ¿verdad? Un problema central en los centros educativos es el bullying y por ser de otro país, por tener otro color de piel, por hablar diferente, ¿verdad? Entonces sufren constantemente este bullying y eso es un tema, digamos, pendiente que los mismos niños, niñas y adolescentes han estado hablando y sobre todo la violencia entre pares en centros educativos como algo que tiene que resolverse, ¿verdad? Y tiene consecuencias como todos ya sabemos nefastas. El tema del idioma, ¿verdad? Que dificulta la integración. Nosotros tenemos dentro de la población nicaragüense está el grupo Misquito, ¿verdad? Indígena, quienes vienen y no hablan bien el idioma y eso hace que tengan mucho más dificultad en su integración y sobre todo también a la hora de integrarse en el, en el centro educativo. Con respecto, bueno, hay problemas de dificultad de accesos a métodos anticonceptivos, son temas también a veces poco abordados con niños, niñas y adolescentes. Hay un aumento, ¿verdad?, del embarazo adolescente y también de las relaciones impropias. Y como decía también la compañera anterior, ¿verdad?, en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos una situación y un fenómeno que hemos estado viendo es que la población migrante o desplazada viene a Costa Rica sin consumir drogas y en Costa Rica tienen acceso y consumo a drogas y inician unas dinámicas también más complejas por el consumo, pero también por la vinculación posible a lo que es ahora el reclutamiento con el crimen organizado vinculado al tema del narcotráfico. Bueno, ¿qué ha cambiado en los desplazamientos, verdad? Como decía, Costa Rica tiene mucha presencia de población migrante y desplazada forzosamente. Hemos tenido y tenemos, ¿verdad? Y gran parte, y creo que es como por la cercanía, población nicaragüense, como decía ahora, hay mucha población indígena misquita asentada en ciertas zonas geográficas. Son población que viene con menos condiciones económicas y educativas y son como conocidas porque vienen a autobús, porque vienen a través de los naranjales o vienen a través de la montaña o el monte, ¿verdad? Y en condiciones de mucho más precariedad.
Tenemos la otra población, como decía, los que atravesaron la selva del Darién, ¿verdad? Que es población mixta en el sentido que son diferentes tipos de migración, diferentes personas que buscan diferentes finalidades, y ahí tenemos población que viene con educación, con algún recurso, o bien población que viene sin recurso y sin educación, ¿verdad? Y también vienen muchas personas y familias o que han perdido en el camino a fallecer un miembro de la familia, ya sea el papá, la mamá, un referente, algún otro familiar o bien algún niño, ¿verdad? O familias, por ejemplo, que se perdieron durante un mes y se separó el papá y un chico se quedó perdido en el trayecto, y la mamá con los hijos de la otra parte que llegaron a su destino, ¿verdad? Entonces, eso luego fue todo un trabajo en el tema del encuentro, digamos, de la familia, ¿no? Y luego vienen, y hemos tenido un aumento, ¿verdad? Que eso también ha cambiado, y es donde como hemos comenzado a ver como más crudamente el tema de las dinámicas de calle vinculadas con migración y desplazamiento forzado. Es todo el tema de los deportados, los retornados, las fronteras cerradas, ¿verdad? Y que también ha obligado o han implicado que las personas quieran quedarse en Costa Rica. Entonces tenemos, la gran mayoría son venezolanos, ¿verdad? Venezolanos que vienen con muchos hijos, ¿verdad? Y que están principalmente deambulando por las calles, vendiendo flores, vendiendo confites, ¿verdad? Y están participando en esas dinámicas de ventas callejeras en situaciones de mucha precariedad, pero también de mucho estrés, ¿verdad? Y son también familias que están hoy aquí y se movilizan. Por un lado, algunos vienen en avión, ¿verdad? Otros han recorrido toda la región en donde han gastado pues muchos recursos. Entonces, digamos, de estos hemos visto diferentes situaciones. Por ejemplo, la población venezolana, y sobre todo principalmente aquellas familias que vienen con mucho más recurso, que tienen más recursos en el sentido educación, y ellos buscan techo, ¿verdad? Principalmente comida, pero sí ven la necesidad que los niños se integren rápidamente al sistema educativo. Sobre todo lo ven como un espacio de cuidado para los niños, para que ellos puedan posteriormente buscar un trabajo. Generalmente se han logrado integrar en trabajos informales que les permiten por lo menos mantener un poquito ese nivel de vida mínima que les permite sobrevivir. Los nicaragüenses, principalmente, lo que hemos visto es que vienen buscan techo, trabajo, comida, y posteriormente, si se dan las condiciones, la integración en el sistema educativo. Luego, bueno, lo que también hemos visto en estas dinámicas, como decía, Costa Rica ha pasado de ser un país de paso, ¿verdad? Siempre receptor, pero con un país en donde buscan asentarse también. En el tanto, bueno, se ha ido cerrando las posibilidades también de su paso hacia Panamá y el retorno a su país, pero algunas familias están buscando asentarse. Entonces, lo que hemos visto son dos situaciones. Uno es que los vemos mucho en tránsito en San José y en Guadalupe, y en estas zonas donde están esos albergues, pero cuando se agotan las existencias de los albergues y las cuarterías son muy caras, no tienen las condiciones humanas casi como para vivir, y entonces ellos transitan hacia Occidente, hacia otras zonas que son más rurales, que tienen mayor trabajo porque hay cosechas y el trabajo agrícola, y ahí es mucho más empático, mucho más amable la gente que en la ciudad, ¿no? Y algunos de ellos, pues,
cuando no tienen y logran asentarse, pues vuelven a las dinámicas de San José y así están en una dinámica de movimiento constante. Lo que es también tiene un impacto, ¿verdad? Con los niños pequeños que en el tema educativo que no logran establecerse en un lugar fijo donde pudieran tener mucho más estabilidad. Y hemos también visto otras situaciones, por ejemplo, me comentaba el compañero que está haciendo la atención, población que viene del norte, ¿verdad? O que venía y se había asentado en su momento en México y que fueron víctimas del cartel. Y ya sea que tienen a todos, ¿verdad? O que tienen a un miembro de la familia, lo que los hace quedarse ahí, o que fueron víctimas todos y al final se quedaron con el chico y toda la familia tuvo que venirse, ¿verdad? Entonces todo ese tema de superar esa situación tan violenta y la pérdida también de un miembro de la familia. Y bueno, y todo lo que ha implicado el retorno, los gastos, esa revictimización constante en cada uno de los lugares en que están y cuando vienen a un país que esperan asentarse, pues que sufren todavía vulneraciones, ¿verdad? Entonces el proceso para ellos no es fácil y es una situación casi de sobrevivencia diaria, ¿no? Quería compartir, nosotros en este proceso de trabajo desde Monarca tenemos el programa de participación y tenemos una estrategia que se llama Expresarte, que acabamos de presentarla esta semana, que son expresiones artísticas, había poemas, había un foro, ¿verdad? Entonces ellos, todos los 125 chicos que están en esa parte de participación, hicieron algunas reflexiones. Entonces, que quería compartir 4 de ellas que me parecían como muy importantes también para que pudiéramos sentir un poco lo que los niños, niñas y adolescentes sienten al ser una persona migrante o desplazada forzosamente en Costa Rica. Esta es una, dice, no es fácil la situación que pasamos con nosotros los adolescentes. Muchos hemos sido despojados de nuestros hogares forzosamente y de adaptarse a una nueva sociedad totalmente distinta, donde diariamente se nos dice que no pertenecemos. Es muy difícil. Ser un adolescente en condición de refugiado es complicado. Es crecer con preguntas sin respuesta, con sentimientos que se acumulan constantemente luchando por que desmontar que merezco, tener derecho a la educación, demostrar que merezco tener derecho a la educación, a ser atendida en un hospital, a una vivienda, a que mis padres tengan un trabajo. Como adolescente tengo muchas preocupaciones y sentimientos difíciles de manejar. Me duele ver cómo mis padres se esfuerzan, cómo arriesgan su vida trabajando cada día para que a mí no me falte nada. Me duele verlos preocupados por pagar el alquiler, que no tener un trabajo digno, por sentirse fuera de lugar. Me duele saber que dejaron todo atrás por darme una oportunidad y que a veces piensan que no fue suficiente. Por último, quiero decirles a los adultos que los adolescentes migrantes no somos cifras ni historias tristes. Somos jóvenes que piensan, sienten y sueñan con transformar el mundo para mejorar. No queremos compasión, queremos comprensión, ni tampoco buscamos caridad del gobierno costarricense, sino oportunidades que puedan llevarnos a una mejor situación de vida. Y por último, entonces el modelo Monarca, un poco como está funcionando hoy con todas las adecuaciones que hemos hecho, ¿verdad? En función de poder ir brindando mejor oportunidad. Entonces mantenemos todo el tema de protección, que además se hace muchísimo énfasis a la escucha activa, a la empatía, al acompañamiento cercano, a la atención de necesidades inmediatas, que esto es sin duda imposible de no dejar de atender, ¿verdad? Porque hay que responder la inmediatez sin perder la posibilidad de trazar la posibilidad de que ellos accedan a derechos y a su proceso de integración. La educación, ¿verdad? Es central para su desarrollo, entonces ahí tenemos lo que es el acceso, la permanencia y lo que son el refuerzo escolar, porque Costa Rica también tiene un enorme desafío con la educación, entonces estamos apoyando la lectoescritura,
la lógica matemática, ¿verdad? Y los niños no saben ni comprenden que se le están diciendo en la escuela, entonces hay que darles unas tutorías constantes. El tema de las coordinaciones y articulaciones con actores, y ahí ha sido fundamental todo el trabajo con las instituciones, pero también con los actores locales, que ha sido muy, muy valioso y muy importante, sobre todo para todo el tema de la integración en las comunidades de acogida. El acceso a servicios básicos, la calidad superando la vulneración de derechos y los medios de vida, y la participación, ¿verdad? Como espacio de actoría, de empatía, de agencia, de esparcimiento, de empoderamiento y de expresión para su integración social. Y bueno, eso es un poco lo que quería compartirles de lo que estamos haciendo y con esa problemática tan compleja en que están insertos los niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados forzosamente y sus familias. Muchas gracias. Gracias, Virginia. La verdad es que el reto es enorme. Cada uno en su país, con más o menos, que ya no es gente que se está moviendo, es gente que pasa de ida, pasa de vuelta y se queda como en un limbo, ni en un sitio ni en otro. Y construir, teniendo recursos es complejo, construir un programa que dé soporte a esas personas y sin recursos, pues yo no sé muy bien cómo lo podemos hacer. No sé, me gustaría ahora, tenemos bastante rato, como 3/4 de hora. Yo tengo algunas preguntas para Maribel y Virginia, pero mejor que empecéis vosotros a preguntarlo y podemos trufar las preguntas también con alguna experiencia propia, pero sin alargaros mucho para que entren más voces, ¿de acuerdo? ¿Quién se anima a, puede ser preguntar, comentar, repreguntar, por entrar a algún detalle más preciso? Y podéis tirar también de vuestra práctica. Como digo, creo que en todos los países, de una manera o de otra, estamos atravesados por esto. Eh, bueno, estáis silenciosas. Bueno, pues voy yo con una pregunta que son dos más bien. Bueno, son escuchándoos serían varias reflexiones, ¿no? ¿Cómo podemos sumar a más gente, a una población que ya consume recursos? ¿Cómo podemos sumar a más personas con necesidades en un contexto de reducción de recursos? Esto es la pregunta de nota. La segunda lo habéis un poco abordado, pero me gustaría que profundizáramos. Sería cómo establecer relaciones de confianza, que es una de las bases de la educación de calle y trabajo socioeducativo, con personas que se están moviendo. No da tiempo a construir esas relaciones. Pero bueno, antes de contestarme, Miquel ha levantado la mano, entonces me parece, así podéis agrupar las preguntas. Miquel, te escuchamos. Hola, eh, tenía una pregunta en especial para Virginia, pero la verdad tengo curiosidad si Maribel también tiene experiencia al respecto. Bueno, aquí en Costa Rica sé que por lo menos existe IRCA Casa Abierta, que es una organización que trabaja con población migrante LGBT. De hecho, me llamó la atención, Virginia, que dijiste como que casi no trabajan o que en Costa Rica casi no se trabaja con población migrante. Sé que al final migrante LGBT, que es como algo que hace falta, me llamó la atención porque sé que existe IRCA, Casa Abierta. Sin embargo, no sé si es que en concreto te referís a la población menor de edad o si es que IRCA no da abasto, que no me extrañaría tampoco, porque vamos, una organización para un país entero y una organización relativamente pequeña para un país entero, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí, quería como si conocía más ejemplos, más experiencia con las vivencias de las personas LGBT en este tipo de contextos. Espera, vamos a Yanis e Imelda y luego contestáis este primer bloque, ¿vale? Ya sé que son como los políticos, vais apuntando las preguntas. Yanis.
No, que nada más que todo comentarles, yo laboré los primeros 3 años en este proyecto que Vicky explicaba, pero no se llamaba Monarca en ese momento, pero ahí les dejo como un enlace para todos los participantes, porque es un video muy impactante de la voz de los chicos y chicas, de lo que han sufrido o de cómo se fueron. Entonces narran algunos cómo se fueron, se vinieron un nicaragüense, cómo se vino disfrazado de un equipo de fútbol que venían a jugar y de todo. O sea, ahí les dejo una batería muy interesante son 8 minutos para construir empatía para nosotros en los talleres, así fue fundamental. Entonces, nada, no es una pregunta, es un comentario, nada más como para reforzar, no solo dejárselos ahí, ¿verdad? Sino como decirles, vea, ahí hay un elemento potenciador increíble para la empatía. Gracias. Gracias, Yanis y Imelda. A ver si ha mejorado el sonido. A ver si se escucha, si se escucha, se pierde Mal. mucho, ¿verdad? Perdona, Imelda, igual si apagas la cámara, igual hay más datos sin cámara. A ver si te oímos mejor. A ver. ¿Ya se escucha mejor? No, no Se se oye, pierde. ¿eh? Sí. A ver. No, si se pierde, ¿verdad? Ya se escucha mejor. No, se corta. Es Si te parece. posible, si tienes un audífono o algún aparato externo para el micrófono, eso puede estar haciendo interferencia. Ajá. ¿Qué cree? ¿Ya se escucha mejor? Ya, Ahora mejor. Ah, muy bien. Mire, algo muy importante, ¿no? Como complementar esa pregunta que hacían, sí, me parece muy interesante el trabajo con niñas, niños y adolescentes de la población LGBT y más. Es muy importante, porque ¿cómo ven ellos todos estos desplazamientos? En primera, la falta de aceptación a su preferencia sexual, ¿no? Probablemente vienen desplazados porque allá no encuentran trabajo. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, los nicaragüenses, en mi caso en México, que nos han llegado haitianos, colombianos, venezolanos, algunos, yo estoy como voluntaria en una asociación que se llama Visibilizando Voces, y ahí trabajan prácticamente con niños, bueno, con personas de población LGBT, y es lo que platicábamos, ¿no? Con la presidenta y los responsables de esa asociación, en donde, ¿quién ha trabajado con esta población de la calle? ¿Quién ha trabajado con la población que tiene un hogar? ¿Quién ha trabajado con la población sobre todo de migración o desplazamiento forzado, ¿no? Nos decía en una ocasión acá una asociación que se llama CAYEF, que ellos trabajan con población de trabajadoras sexuales, porque aquí en México, bueno, ya consideran que los que trabajan, pues sí, en trabajo sexual, lo que decíamos a lo mejor antes sexoservidoras, actualmente se le llama ya trabajo sexual. ¿Quién trabaja con ellos y cómo han percibido actualmente sus preferencias, sobre todo en su estado emocional, ¿no? Nos decía esta presidenta de CAYEF, nosotros trabajamos con esta población vulnerable, les damos hogar, alimentación. ¿Por qué? Porque muchos migrantes que vienen sobre todo de Venezuela, de Haití, también hay de Guatemala, son población vulnerable en donde luego aquí sobre todo les dicen la malilla, ¿no? Personas que se dedican a la delincuencia organizada los detectan, personas para ya sea vender droga o desgraciadamente ya en términos negativos la prostitución, y en términos ya más positivos nos decían pues el trabajo sexual no es malo, ¿no? Para ellos es una fuente de trabajo, pero si ya son trata de persona pues es malo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención que hayan manejado, es importante trabajar con ese tipo de poblaciones, ¿no? ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué proyectos hay con la segunda ponente que manejó este tema? ¿Cómo trabajarlos? ¿Cómo a veces rescatarlos, orientarlos? ¿Y cómo se encuentran sobre todo en su salud mental, ¿no? Porque ya traen una pérdida al simple hecho de desplazarse de su lugar de origen, más aparte traen ya una pérdida porque a lo mejor no los aceptan por su preferencia sexual, y sobre todo niñas, niños y adolescentes que ya traen algunos ya como definido ese proceso que aún les cuesta trabajo aceptar el por qué a lo mejor me gustan las mujeres si soy mujer, o por qué me gusta maquillarme si soy hombre, ¿no? O entre otras situaciones. No nada más sería esa mi participación, complementar la pregunta, ¿qué nos recomendarían el trabajo de calle? Y más aparte, ¿cómo están trabajando en la salud mental? Que es muy importante.
Eso sería nada más. Les agradezco Gracias, mucho. Silvia, se te ha oído muy bien. Arturo va en el chat a hacer una pregunta, pero o sea, luego hacemos otra ronda, ¿vale? Maribel, Virginia. Virginia, no sé si tú quieres contestar. Yo recogí como tres asuntos. Uno, que me parece muy interesante en la pregunta de John, cómo construir confianzas en tiempos de movimiento, ¿cierto? Cómo generar esos vínculos justo con, digamos, personas que permanentemente se están moviendo por las situaciones eh, como vitales, y creo que ahí está ese desafío que nosotros llamamos la itinerancia, ¿cierto? Es cómo poner al centro siempre procesos que respeten los derechos de los niños y de las niñas. Nosotras tenemos como una convicción en la corporación, y es siempre la acción sin daño, ¿cierto? Que lo que vayamos a hacer genere una potencia que sume pero no reste a lo que ya ha venido siendo muy complicado para la vida. Y a veces las visiones filantrópicas, las visiones humanitarias, pues son muy necesarias, pero también es cierto que a veces generan como una pérdida del agenciamiento de las familias frente a la exigibilidad de derechos o frente a la visión que tengan de los derechos. Y creo que ahí coincido con Virginia y alguien más lo nombraba ahorita o lo escribía en algunas ocasiones. No tenemos una mirada de los derechos, o es difícil exigir derechos cuando no tenemos una conciencia de los mismos, ¿cierto? Entonces, siempre creo que ahí está una de las claves de plantear una confianza a partir de la visión del otro y de la otra como un sujeto, una sujeta de derechos, aunque no goce de ellos en ese momento. Y creo que ahí cambia también el lugar en el que nos ubicamos como un trabajo. En Combos tenemos un lema, y es que la preposición cambia la posición. Entonces nosotros no trabajamos en los niños y las niñas o en las mujeres, sino con, ¿cierto? En ese ejercicio horizontal de cómo reconocemos al otro y a la otra. Y Micaela hacía la pregunta, en Colombia sí hay un movimiento, digamos, fuerte de acompañamiento a población diversa y en tránsito. Hay diferentes expresiones comunitarias, populares, que han tomado pues como una fuerza en el ejercicio del acompañamiento a la comunidad diversa, sexogenérica. Hay una organización que es Caribe Afirmativo. Yo creo que ninguna nunca será suficiente para países tan grandes, ¿cierto? Y con problemáticas tan complejas, pero vienen poniendo la pregunta, y en Medellín se han generado creo que 2 informes, si no estoy mal, de subcomisiones de los grupos interagenciales de flujos migratorios con relación a la vivencia de derechos de la población LGBTIQ+, y pues desde la construcción de las mismas comunidades. Y hay también una pregunta por la situación de las mujeres en ejercicios de prostitución o en contextos de prostitución, que también han estado relacionadas con también una pregunta por contexto: ¿qué ha pasado con la ciudad cuando antes eran mujeres colombianas y ya solamente hay mujeres de Venezuela? O antes era población en alto riesgo en ejercicio de prostitución con diversidades sexogenéricas y eran colombianas, ahora solamente hay población de Venezuela, ¿cierto? La pregunta de dónde están las otras, y estos y este es quien les acompaña en esa exigibilidad. Y ahorita, si quieren, ampliamos el del consumo, que creo que ese sí es una problemática bastante amplia y fuerte. Gracias, sí. Y gracias por las consultas y las observaciones. Yo también anoté varias. Bueno, la primera, que tiene que ver con el tema, efectivamente, la reducción de recursos es y ha sido este año particularmente muy complejo, ¿verdad? Porque se han cerrado servicios y organizaciones que atendían y daban respuesta a poblaciones específicas, ¿verdad? Y efectivamente todavía el escenario para el 2026 puede ser mucho más riesgoso, y para las poblaciones en particular, las que estamos en el marco de los programas con ACNUR, ¿verdad? Porque todavía es incierto, digamos, lo que va a suceder, y esto me parece que también
las poblaciones lo están sintiendo y lo expresan, ¿verdad? Con temores un poco de ya lo que se les estaba apoyando, eh, se estaban comenzando a sentir bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa si eso se les quita, ¿verdad? Entonces, efectivamente, digamos, como la pregunta de John de cómo sumar más gente, esa es como la gran pregunta de todos los días en el sentido es necesario. Yo creo que ahí Costa Rica ha mostrado en algunos casos su lado solidario, ¿verdad? Entonces familias, comunidades enteras se han volcado a apoyar, pero eso no debe reemplazar la obligatoriedad y la respuesta del Estado, porque las familias pueden abrir sus puertas y las comunidades, pero el Estado tiene que responder y el Estado cada vez reduce más recursos y su respuesta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, creo todos los países, me parece, en estos momentos de la región tenemos ese gran desafío de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, no tengo la respuesta, yo simplemente creo que es lo que tenemos que trabajar constantemente y eso es una realidad que está haciendo que tengamos que reformular nuestras respuestas, ¿verdad? Para poder sostener y seguir atendiendo, ¿verdad? Y ahí vinculo el tema de continuar dando confianza, ¿verdad? Me parece que nosotros, una de las particularidades que me parece que tratamos de reforzar es el tema del trato a la persona, digamos, el respeto hacia la persona, la escucha activa, ¿verdad? Eso es como el primer fórmula que nosotros tenemos y que hace la diferencia, ¿verdad? En el sentido de no importa de dónde vengan, no importa cómo sean, no importa con las dificultades que vengan, nosotros tratamos de brindarles, digamos, ese lugar seguro. Y lo otro es que lo que ofrecemos lo damos, ¿verdad? Porque también vienen con historias de rechazos, de fracasos, ¿verdad? Entonces ahí tratamos constantemente de estar allí, ¿verdad? Cuando ellos lo necesitan. Y eso ha posibilitado eh, 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 la confianza, pero efectivamente en situaciones de tránsito tenemos que hacer todo eso como muy rápido. Entonces, como decía anteriormente Maribel, todo lo que hagamos en ese momento tiene que servirles para después, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo respetuosamente y tenemos que hacerlo de alguna manera que posibilite, digamos, transmitir el mensaje rápidamente, ¿verdad? Entonces, con algunos se puede en un proceso más paulatino, pero con otros no. Con respecto a lo de efectivamente IRCA, es como la organización en Centroamérica, ¿verdad? Que brinda atención y ellos han hecho un esfuerzo muy importante el año pasado de brindar procesos de formación y preparación para las organizaciones que estábamos atendiendo a poblaciones para prepararnos. Pero en el caso, digamos, expresado, principalmente tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y con el ACNUR y quienes somos agencias, ha habido un problema, es que el pastel se divide en las estrategias, ¿verdad? Entonces, unos hacen un elemento que tiene que ver con todo el tema de regulación, otros hacen lo que son medios de vida, otros hacen protección, otros hacen... Entonces, eso dificulta muchas veces cuando las personas requieren una acción integral, ¿verdad? Entonces, y dentro de esa dinámica, pues pueden haber como limitaciones y además de las situaciones de mayor discriminación, xenofobia, ¿verdad? Por ser población diversa, ¿verdad? LGTBQ. Entonces, pero sí, efectivamente nosotros articulamos mucho con IRCA y creo que es un recurso garantizado para estas poblaciones. Pero cuando trabajamos con personas menores de edad, vemos las dificultades que tienen ellas para su integración en los diferentes espacios, ¿verdad? Y que son constantemente discriminadas. Nosotros, efectivamente, lo primero que tratamos de hacer es abordarlas desde ser persona, ¿verdad? Ser persona menor de edad, ser niño, niña y adolescente, y a partir de ahí comenzamos todo el proceso. Con respecto a un par de cosas más que mencionaron, ya el video que menciona Janice es bellísimo, si lo pueden ver, es un video
que vale la pena escucharlo porque además los niños y niñas que participan son protagonistas y ellos cuentan desde sus sentimientos, sus vivencias, un poco lo que ha sido dejar e integrarse a un nuevo país. Y hay una pregunta en el chat que me parece un comentario con respecto al tema de drogas. Efectivamente, nosotros lo vivimos y lo estamos viendo en la población adolescente, no solo en población joven adulta, sino población adolescente, que son las que además están en mucho más riesgo hoy en día en ser captadas reclutadas por el crimen organizado. Vale, ahí Arturo pregunta sobre las personas en movilidad que habéis comentado que comienzan a veces el consumo en ese tránsito y pregunta qué consumen bueno, y si eso complica el trabajo. Y también si los consumos suceden en adultos o también en niños, niñas y adolescentes. Bueno, hablar un poco del tema del consumo de drogas. Perdona, John, Martín tiene levantada la mano. Ah, vale, muy bien. Pensaba que se lo había dejado de antes. Gracias. Martín y luego, bueno, quien quiera hablar. Martín. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, yo dije, yo creo que tengo que escribirle en el chat. Me escuchan, ¿verdad? Bien. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones y obviamente por el trabajo. Hago un primer planteamiento muy breve y preguntar un poco su reflexión. Tenemos un debate ya, no es nuevo, yo creo que de décadas, cuando hablamos de derechos humanos, es decir, los derechos humanos como base y su contexto histórico son, digamos, como liberales, ¿no? Apuntan mucho al derecho individual, ¿no? Sin embargo, las poblaciones altamente excluidas, donde sus derechos son violentados, en general son parte de comunidades excluidas. Entonces hay una tensión permanente entre estos derechos humanos que individualizan, que además comentaba aquí alguien, la filantropía también le encanta individualizar, ¿no? Y al mismo tiempo la propia comunidad, no como un invento ni como un agregado, sino como el origen mismo de la humanidad. Nosotros como sociedades somos ahora y seguimos sobreviviendo en función de nuestros grupos humanos, unidades familiares o otras comunidades. Y hay una columna vertebral en ello, que es la identidad. En todo esto un poco me gustaría como preguntarles desde su experiencia, ¿cómo están afrontando esta tensión entre, digamos, esta población migrante que idealmente no tendría que asumir la identidad callejera y decidir vivir en la calle, idealmente tendrían que conservar su identidad venezolana, colombiana o la que tengan, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de reconocer que son derechos y que no son regalos lo que están recibiendo. Y esto nos tiene muchos, muchos desafíos, porque también alguien lo comentó por acá, que en muchas ocasiones quienes acompañamos a esta población, ni siquiera nosotras y nosotros tenemos conciencia clara de los derechos, del enfoque. Y obviamente estoy planteando generalidades, pero me gustaría escuchar si han tenido estas reflexiones, debates, o lo que nos pasa a muchos y muchas en el sentido de vida cotidiana es sentido pragmático, aplicamos proyecto, hacemos lo mejor que se pueda y ya les tocará a ellos o ellas encontrar alguna respuesta. Pero bueno, dejo la interrogante que no es nueva, llevamos ya muchas décadas hablando de ello, pero ahora que estamos focalizándonos en desplazados, me parece que vuelve a ser necesario esta interrogante. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? No veo manos. Bueno, pues Maribel y Virginia. Sí, yo voy a reaccionar a la pregunta, bueno, o al comentario de Juan Martín, porque yo creo que eso que nombras, hay como varios elementos. Uno, que efectivamente la solidaridad, digamos que es una acción, ¿cierto?, que nos permite vincularnos con otros y con otras, y la solidaridad siempre estará. Es un ejercicio que también nos
conecta con la humanidad y con lo social. Y yo creo que ahí la pregunta nunca será si dejar de ser solidarios o solidarias o cómo reaccionar ante un fenómeno que fue humanitario en su momento y que termina siendo también una pregunta humanitaria por las situaciones que viven las personas, las familias, los niños y las niñas en este caso. Entonces, pues eso es como un primer ejercicio. No obstante, lo solidario no, no puede, digamos que borrar o ensombrecer la lectura crítica de los derechos. Y como decía Virginia, creo que hay un ejercicio que es súper claro y es que los estados son los garantes, pues los gobiernos son garantes de derechos. Digamos que lo que hacemos las organizaciones sociales es abrir posibilidades, establecer rutas de conexión, develar realidades, ¿cierto? Que a veces quedan también ocultas frente al día a día, acompañar a las comunidades para que reconozcan y agencien su propio ejercicio de protagonismo en la exigibilidad, en el reconocimiento de derechos. Digamos que favorecemos, ¿cierto? Como ese ejercicio, y cuando yo digo las organizaciones, somos todas las que estamos ahí, llamémonos academia, llamémonos organizaciones sociales, populares, comunitarias, y creo que ese agenciamiento es finalmente lo que nos convoca también en esta perspectiva crítica de los derechos, sin desviar la mirada garantista, pues que tiene que estar puesta en esa vértice de la corresponsabilidad de los gobiernos. Y creo que en esa misma mirada que tú lo nombrabas, pues cuando hablamos de la migración o cuando hablamos de la situación de calle, particularmente nosotros en la corporación no lo nombramos identidad, pues como la categoría lo situacional del fenómeno, ¿cierto? Digamos que la migración es una situación porque esperamos que también pueda gestionarse y que pueda en algún momento transformarse, ya sea por un retorno a sus lugares de origen o por una vocación de permanencia y por lo tanto un enraizamiento en el lugar al que llegue, ¿cierto? Que el fenómeno de vulneración, digamos que sea transitorio y lo mismo la calle, por eso yo nombraba ahorita es la situación de calle, porque también esperamos que sea transitoria, ¿no? Nosotros no... tenemos muy claro que las personas se han venido a instalar en nuestros países porque también encuentran ahí unas oportunidades y una acogida, no todos y todas pues generamos tampoco, digamos, discriminación y estigma, sino que también acogemos y por eso nos llamamos comunidades de acogida, ¿cierto? Y posibilitamos que lo que yo nombraba en un principio, la construcción de la interculturalidad, lo que genera es una transformación de prácticas, una transformación de visiones frente, por ejemplo, digamos, las fronteras, como no una división, sino también como una posibilidad para construir algo nuevo de una sociedad distinta en este ejercicio. Entonces, ahí hay como unos elementos que podríamos, yo creo que profundizar después, tal vez en otros espacios, de cuáles son esos retos que tenemos como sociedades en el ejercicio de la interculturalidad y eso qué significa para las sociedades, porque es una pregunta también por cómo acojo yo al extranjero o a la extranjera en esa perspectiva principal. Y con el tema del consumo en Medellín, sí, yo lo nombraba en un principio, el fenómeno de niños y niñas que habitaban completamente la calle había sido superado, digamos, por la ciudad después de una fuerza, digamos, pues, como muy consolidada de las organizaciones sociales y los gobiernos para que no estuvieran en calle y se generara un sistema de protección, pero el fenómeno de migración, el fenómeno del COVID, el confinamiento y toda la ruptura que hubo pues, de tejido social después de COVID, ha desencadenado que muchos niños y niñas estén en calle, habitando nuevamente la calle. Y en Medellín, la habitancia en calle sí está muy vinculada con el consumo de psicoactivos y de psicoactivos de fuerte impacto, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, un decantado de la cocaína, que es el bazuco, que genera altísima, altísima dependencia, que genera deterioro profundo en muy poco tiempo. Ahora hay sintéticos, bueno, yo creo que de drogas también no tendría la capacidad ni los conocimientos extensos para hablar, pero acá sí hay un consumo extremo en todos los momentos vitales y desafortunadamente pues nosotros estamos ubicados en un lugar en el centro de Medellín con mucho contacto y ya vemos nuevamente niños y niñas que habitan de manera precarizada en la calle, con ruptura de vínculos familiares y de vínculos institucionales. Entonces,
hay un mayor riesgo, pues, como en ese ejercicio. Disculpa, para Metroseu. Hola. Metroseu. Y por supuesto, creo que ahí también pues encontraremos lo que nombraba ahorita, como para redondear el tema de solidaridad, pues respuestas que tienen que ver con lo asistencial, ¿cierto? Con lo urgente, con lo que requieren los niños, las niñas y las personas que están en cualquier tipo de situación crítica, y esa urgencia responde a esas necesidades específicas de alimento, de vestuario, tal vez de salud, que también lo decía Virginia, nosotros también estamos padeciendo en Colombia la partida de organizaciones internacionales que estaban respondiendo a lo humanitario, a la crisis humanitaria, ya se han ido, y el tema de USAID, pues a todos los países en la región nos generó altísimo impacto, pues nosotros no tuvimos, nunca tuvimos contacto con USAID presupuestal, pero sí en Colombia, por ejemplo, en la frontera de Cúcuta, yo escuché más o menos el 80% de las organizaciones que hacían respuesta humanitaria a población migrante, pendular o caminante o con vocación de permanencia, tuvieron que cerrar porque todos sus financiamientos eran USAID. Entonces, por supuesto que eso genera una crisis que profundiza también la situación de derechos de las familias que llegan. Gracias. Bueno, a modo de complementar un poco lo que ha dicho Maribel sobre el primer punto que planteaba Juan Martín. A ver, por un lado yo creo que la solidaridad tiene su límite, ¿verdad? Digamos, las personas efectivamente y la sociedad es solidaria hasta cierto punto, hasta que se agote un poco sus posibilidades. Y eso, digamos, como decía anteriormente, ha sucedido en Costa Rica en momentos en donde si no hubiera sido por esa solidaridad, las personas que migraron y que migran y que se desplazan forzosamente por diferentes razones, hubieran tenido peores condiciones, ¿verdad? Porque el Estado se ha acomodado a que hay otros finalmente que van a salir primero que ellos, ¿verdad? El Estado siempre sale con retraso o sale muy lentamente. Y yo creo y la respuesta que ahorita que se está dando con las poblaciones que están en dinámicas de calle vinculadas a estos contextos migratorios de desplazamiento, no tienen la respuesta correcta por parte del Estado. El Estado se hace la vista gorda y finalmente no se sabe a quién le corresponde, y entonces van así y las personas están en esas dinámicas de calle sostenidas muchas veces por esa solidaridad, ¿verdad? De la ciudadanía que les trae comida, que les trae pan, que les trae alimento, que les trae ropa, ¿verdad? Y que es difícil volver la cara porque están ahí, ¿verdad? Entonces, pero el Estado no da una respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, ahí estamos como, y no con este fenómeno solamente, digamos, creo que los sistemas, ¿verdad? De protección, en este caso, hacia los niños, niñas y adolescentes, han estado fracasando en ese sentido, ¿verdad? Y entonces creo que hacer mucho más énfasis. Lo otro que sí me parece es, y en el caso nuestro, desde DNI, siempre hemos tratado de darle el valor a la migración, ¿verdad? El valor a las personas que migran y que se desplazan. Y creo que Costa Rica tiene que ser muy consciente, por ejemplo, en ese tema de salud que comentaba anteriormente, y Costa Rica se le... eh, volcó, ¿verdad? Todo el tema estamos es una sociedad envejecida, ¿verdad? La pirámide, ¿verdad? Se volcó y somos una sociedad envejecida que en parte gracias a la población migrante, el sistema de seguridad se sostiene, pese a que tienen esas limitaciones muchas veces hasta de acceso y a veces porque sus patrones no pagan, ¿verdad? A la seguridad social. Entonces creo y Costa Rica creo que tiene que hacer un esfuerzo muy grande en comprender, porque hablamos mucho de que somos una sociedad pluricultural, pero no creo que hemos dimensionado lo que implica
el valor de esa pluriculturalidad y lo que está contribuyendo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, a veces caemos en lo más fácil es en criminalizar al otro, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos todavía mucho que aprender y trabajar desde este tema de las identidades y las culturas que también benefician y aportan a la sociedad costarricense. Y efectivamente también con el tema de drogas. Nosotros tenemos también diferentes, pues yo tampoco las conozco todas, ¿verdad? Diferentes drogas que están circulando constantemente, también el bazuco, esas drogas de alto impacto, los sintéticos, ¿verdad? Y creo que están desafortunadamente al acecho y muy accesibles, ¿verdad? Tan accesibles que en algunos centros educativos están a la afuera del centro educativo, esperando que estén los chicos, ¿verdad? Y entonces, y también chicos que han sido utilizados para la distribución, ¿verdad? Entonces, eso efectivamente está generando problemas muy graves, ¿verdad? No solo desde la perspectiva de la salud, sino de las respuestas a veces tan precarias que se tienen, pero los otros problemas colaterales que están haciendo, entonces, que están teniendo, en particular por esa creciente presencia del crimen organizado, que yo lo he dicho mucho, pero es que para Costa Rica la situación ha cambiado tanto, ¿verdad? En tan poco tiempo, tal así que por el crimen organizado y por deudas, que tienen que ver con el narcotráfico, ¿verdad? Con todo esto, hay un aumento en el homicidio tan tremendo, ¿verdad? Que ha sido tan exponencial, ¿verdad? Que nos tiene, digamos, totalmente preocupados, ¿verdad? Entonces las dinámicas están cambiando mucho y además, pues, complejiza un poco la respuesta, ¿verdad? De lo que puede hacerse, porque ya no solo es un tema que tiene que ver con su integración, sino requiere, digamos, otras estrategias. Pero creo que lo más preocupante es el hecho también, y como pregunta y cuestionamiento como país, ¿qué está pasando? Una persona que viene sin consumo, consume, ¿verdad? Digamos, que está tan accesible, digamos, para las personas menores de edad, ¿verdad? No son no solo adolescentes, y también posibilidad de su consumo para los niños y las niñas. Entonces, bueno, hay también otro gran desafío abierto. Algo es que sí quería comentar, y tal vez como para cerrar, porque ahorita tenemos que, me parece, un esfuerzo importante que estamos haciendo, porque, bueno, son demasiados los frentes que tenemos con las, para garantizar derechos, para brindar protección internacional o dar una respuesta humanitaria mucho más acorde o responder a esas nuevas dinámicas de calle y otras, ¿verdad? Es que desde la atención, bueno, vemos como insuficiente muchas veces las respuestas, entonces la necesidad de esa complementariedad. Y ahí creo que hemos estado haciendo un esfuerzo enorme, coordinado por nosotros, pero desde otro marco que se llama el Núcleo de Trabajo en Violencias, y tiene que ver con el reforzamiento del sistema de protección y el reforzamiento del marco político y jurídico, ¿verdad? Que si no lo reforzamos, pues las personas van a seguir teniendo una respuesta precaria, ¿verdad? Entonces, en ese trabajo estamos. Lo hemos estado haciendo de un trabajo desde el 2018, porque es un proceso largo de reforma, ¿verdad? Y estamos muy conscientes en hacerlo para que también estas poblaciones puedan tener una mejor respuesta como país, ¿verdad? Entonces, ahí vamos en esa línea tratando, porque si no, pues siempre seguiremos teniendo como vacíos, ¿verdad? Y claro, y cada vez que surgen situaciones como este tema del consumo u otros, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a revisar para ver cómo, de qué manera, pues esto se puede hacer y cómo eso obliga al Estado para que dé una mejor respuesta, ¿verdad? Entonces un poco como el objetivo final. Bueno, muchas gracias. Vamos
como muy puntuales, nos quedan 8 minutos. No sé si alguien quiere comentar algo, hablar de su propia experiencia. Si no, yo tengo para preparar la siguiente y última sesión, o penúltima, como dicen los borrachos, nunca hay que decir la última copa. Bueno, pues igual me lanzo. O bueno, el ponente será Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia. Y bueno, está un poco implícito en su propuesta de presentación, pero bueno, también mi expectativa de este ciclo era, además de conocernos, seguir contribuyendo al trabajo colectivo y bueno, darnos ánimos y conocimientos. En mi expectativa está que creo que tenemos que inventar algunas cosas, como dice Verónica Müller de Brasil, le gusta mucho la palabra inventar. Inventar no quiere decir, normalmente son cosas que ya existen, pero tenemos que dar nuevas formas, escuchándoos. Bueno, el reto es muy grande, como decíamos, pero si seguimos funcionando a través del problema, estamos siempre apagando fuegos. Mi pregunta sería, ¿cómo mejorar la vida de las personas en general? Es decir, esta crisis migratoria, como se llama, podría ser una oportunidad práctica para que las personas, las que se tienen que mover, pero también las de acoger, mejoren su vida. Parece una contradicción, pero lo dejo ahí para que lo pensemos. Que en nuestras prácticas, en nuestras metodologías, que la participación no sea una cosa añadida, sino que esté en el corazón de lo que hagamos, que no creemos retos porque solo trabajamos con las personas que están migrando, mientras los que acogen miran desde las aceras. ¿Cómo podemos trabajar con los dos grupos? Si es que hay dos grupos, creo que son más grupos. Bueno, este tipo de cosas creo que tenemos que... Aquí dice Maribel que innovar no es hacer algo nuevo, sino transformar lo que ya existe, que no es favorable para la vida digna. Pues bueno, me lo compro. Bueno, en este sentido creo que tenemos que hacer algunos ajustes metodológicos porque seguimos con la pobreza tanto, al final también empobrecemos nuestra mirada, ¿no? Porque bueno, obviamente en todo lo que contáis hay una necesidad de apoyo humanitario, material, de salud, de comer, todo eso es lo primero. Pero también de acompañamiento social, psicológico, educativo. Son como varios niveles, ¿no? Pero creo que tenemos que evitar los guetos y esta especie de tratamiento de urgencia. Bueno, esto es muy fácil decirlo, luego lo tenemos que concretar. Pero bueno, la propuesta sería para la siguiente sesión, como mirar desde más arriba, aunque estemos en la práctica de terreno, como dice un compañero que admiro mucho, pensar alto y hacer bajo, ¿no? Esto sería. Entonces pensemos alto, cómo podemos mejorar la gente en general, aprovechando pues la circunstancia esta de que está el mundo pues muy agitado, ¿no? Porque quizá en ese mismo movimiento ya hay algunas respuestas. Y luego la segunda cosa más técnica es que pensemos cómo podríamos establecer esa confianza. Ya no yo educador conozco a una persona durante 3 años, sino yo educador atiendo a una familia durante 3 días y esa persona se mueve y encontrará a otra persona educadora que me conoce a mí. Entonces es como estar conmigo esa familia, ¿no? Estamos tan conectados, esa persona y yo, como un trabajo de relevo, ¿no? Independientemente de que yo esté 3 días, si con en mí han empezado a confiar, confiarán antes en esa segunda persona que tiene referencias de mí y yo de ella. ¿Cómo podemos inventar este trabajo de calle por relevos, podríamos decir, y transfronterizo? Porque puede ser incluso que Virginia atienda a una persona que aparece en España, en Costa Rica, que aparece en España dentro de un año y que si tenemos bien montada nuestra red de relevos podría facilitar muchísimo
el trabajo de contacto. Bueno, esto lo dejo como reto y como cosas, como ejercicio para la próxima semana. Maribel, si quieres terminar, cerrar tú. Sí, es que me parece muy bello lo que has dicho de los relevos, porque nosotras tenemos una experiencia que se llama Caracolas, y es que esto que nombré de los procesos formativos, del acompañamiento en derechos, lo estamos multiplicando con mujeres que van a multiplicarlo a otros lugares. Es decir, este es un grupo de mujeres migrantes que están acompañándose para conocer las rutas, para interiorizar esa concepción de derechos, porque no todos los países tenemos la misma concepción de derechos, ¿cierto? Entonces, para reconocerla, y ellas están escuchando y asesorando a otras mujeres. Son mujeres que en algunos casos no han pasado por la universidad, no tienen estudios superiores, pero tienen habilidades y sensibilidad para reconocer que esto que nos está pasando puede cambiar y puede transformar, y ellas pueden ser, eso que tú nombras me parece muy lindo, como el relevo de el mensaje que nosotras queremos transportar. Entonces, es bonito cerrar también con este ejercicio, porque son los hilos que se van tejiendo. Johnny, yo quiero pues como aprovechar el espacio para agradecerte y agradecer a las personas que estuvieron acá en este webinar y que hemos estado como en los anteriores, porque lo que hacemos es crear esos hilos invisibles de Calvino. Tal vez las ciudades invisibles las estamos construyendo desde este pensamiento, ¿cierto? No en los territorios topos, pero sí en los territorios culturales, en los territorios palabra, que nos permiten crear sinergias y crear también pues colectivo desde esta visión. Entonces, bueno, agradecerles mucho también a ti y a todas por esta motivación. Virginia, tienes el minuto de oro, como dicen en los debates electorales, y cierro yo, si os parece. No, bueno, me sumo a lo dicho por Maribel. Creo que el gran logro que podemos nosotros hacer es que con quienes trabajamos puedan seguir la rueda, ¿no? Digamos, en ese sentido nosotros también lo estamos haciendo con los adolescentes que ya se convierten en adultos y que salen, digamos, de nuestra órbita de atención, dándoles todas las herramientas posibles para que ellos también multipliquen y sean los referentes para las otras poblaciones. Creo que eso es como lo esperado, así como la necesidad y obligatoriedad, quizás por la edad de que uno ya lo va pensando, es de la obligatoriedad de ir generando cuadros que puedan ir asumiendo y porque nosotros nos vamos y otros continúan, y esto no puede dejar, digamos, de hacer. En esa lógica que decían, cómo podemos contribuir a garantizar el bien para todas las personas. Creo que solo si hay más personas sensibles, convencidas, trabajando en esto, eso se puede lograr, ¿verdad? Entonces, ahí también agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, y que yo estoy muy contenta de que finalmente logramos hacer este proceso y que ya vamos a la quinta sesión, ¿verdad? Que es la última, pero creo que ha sido un camino conjunto de aprendizaje y que tenemos pues enormes desafíos, y ahí sí pues las mismas circunstancias nos hacen y nos fuerzan a ir viendo las metodologías, los procesos que tenemos que ir respondiendo. Pero gracias a todos y todas, y un gusto haber estado también hoy aquí con ustedes. Muchas gracias. He puesto otra vez en el chat, bueno, es una plataforma de recursos sobre educación de calle. Os tenéis simplemente que inscribir con un correo y ahí tenéis acceso a los módulos, bastante material. Está en varios idiomas y demás. Está ahí kai.org, bueno, ahí lo tenéis. Sí, pues nada, yo me sumo a esta idea de tejer los hilos, pero tenemos que darnos prisa porque otros ya lo hacen con más eficacia por ahora que nosotros, los traficantes, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos en ese sentido que ser ambiciosos sabiendo que, bueno, bastante hacéis con los miembros que tenéis. Pero bueno, creo que vamos por un buen camino. La semana que viene, a la misma hora, Juan Martín Pérez, pasaremos lista y espero que me deis más trabajo, o que le deis más trabajo a Virginia, ya no sé quién va a dinamizar eso, que hoy habéis estado muy calladas. Pues nada, pasaremos lista. Muchísimas gracias y seguimos. Ánimo, mucho ánimo. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien.